Viernes, 9 de mayo de 2025. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 27. Registro digital, 203-0322. Tipo, jurisprudencia. Autoridades indígenas en el juicio de amparo. No procede suplir la deficiencia de su queja cuando intervengan como terceras interesadas en recursos de revisión en materia penal. Hechos. 3 personas indígenas fueron sancionadas por la Asamblea General Comunitaria de Santiago Tlazoyaltepec, Oaxaca, con 20 años de cárcel por un presunto desvío de recursos. Esta determinación se convalidó por la Sala de Justicia Indígena del Estado de Oaxaca, al considerar que si bien el artículo 38, fracción, inciso b, de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano de dicha entidad federativa limita la jurisdicción de la Asamblea General Comunitaria Indígena en materia penal a aquellos delitos que estén sancionados en el Código Penal local con pena que no exceda de 2 años de prisión, lo cierto era que dicho límite resultaba inconstitucional, por lo que procedió a inaplicar el precepto. En desacuerdo, las 3 personas indígenas sancionadas promovieron un juicio de amparo directo. El tribunal colegiado les concedió la protección constitucional al considerar que la sala responsable inaplicó el criterio que tuvo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 202/2021, en el que se reconoció que la justicia indígena del Estado de Oaxaca no era absoluta, sino que tenía límites. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca, estos límites son que la materia de las controversias verse sobre delitos que estén sancionados en el Código Penal del Estado de Oaxaca, con pena económica o corporal que no exceda de 2 años de prisión, sobre faltas administrativas y de policía, entre otros. Inconformes, las autoridades municipales del Ayuntamiento de Santiago Tlazoyaltepec, Oaxaca, en su calidad de terceras interesadas, interpusieron un recurso de revisión, que fue resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico: cuando una autoridad indígena acude al recurso de revisión, en su calidad de tercera interesada, en relación con un asunto en materia penal en el que además no se le reconoció el carácter de ofendida, la persona juzgadora no puede suplir la deficiencia de la queja. Por lo que si sus agravios no combaten frontalmente los razonamientos y fundamentos de la sentencia recurrida, estos deberán declararse inoperantes. Justificación: el artículo 79, fracción 3. De la Ley de Amparo dispone que debe suplirse la queja deficiente en materia penal en favor de la persona inculpada o sentenciada y en favor de la parte ofendida o de la víctima, en los casos en los que tenga el carácter de quejoso o adherente. En ese sentido, cuando acude la autoridad indígena al recurso de revisión, en su calidad de tercera interesada y sin tener reconocido el carácter de ofendida del delito, no es posible suplir la queja deficiente en su favor, dado que, por un lado, no se encuentra en alguno de los supuestos contemplados por la Ley de Amparo y, por el otro, tampoco puede considerarse que se encuentre en una clara desventaja social para su defensa en el juicio, como si sucedería en el caso de que acudieran al recurso las personas indígenas sancionadas con privación de su libertad. Primera sala. 2 de 27. Registro digital, 203-0346. Tipo, jurisprudencia. Explotación del agua. Interés legítimo de las comunidades indígenas para promover el juicio de amparo indirecto. Hechos. Pobladores de una comunidad indígena promovieron un juicio de amparo indirecto en el que reclamaron la emisión de un decreto y de diversos títulos de concesión que permitían la explotación industrial de las aguas superficiales de una cuenca hidrológica, al considerar que tales actos transgredían su derecho al medio ambiente. El juez de distrito sobreseyó en el juicio, al considerar que los pobladores carecían de interés legítimo, ya que los actos reclamados no les irrogaban una afectación, al no tener efectos en el territorio que ocupa la comunidad indígena. Inconformes, las personas quejosas interpusieron un recurso de revisión. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó reasumir su competencia originaria para conocer del asunto. Criterio jurídico: para tener por acreditado el interés legítimo de las comunidades indígenas en un juicio de amparo indirecto en el que reclamen actos de autoridad que permitan la explotación del agua
por la vulneración del derecho al medio ambiente, basta con que demuestren que son beneficiarias de las aguas de la región hidrológica que puede ser afectada con motivo de la emisión de los actos reclamados, con independencia de que estos se ejecuten fuera del territorio que ocupa la comunidad. Justificación. El interés legítimo para promover un juicio de amparo en materia ambiental depende de la especial situación que guarda la persona o la comunidad con el ecosistema que se considera vulnerado. Por lo tanto, si un determinado ecosistema se pone en riesgo o se ve afectado, la persona o la comunidad que se beneficia o aprovecha de los servicios ambientales que el ecosistema otorga tiene legitimación para acudir al juicio de amparo indirecto con el objeto de reclamar su protección. Uno de los criterios para identificar la relación entre la persona y los servicios ambientales es el concepto de entorno adyacente, conforme al cual son beneficiarias ambientales las personas que habitan o utilizan las áreas de influencia de un determinado ecosistema. Si bien el entorno adyacente constituye un concepto esencialmente geográfico, lo cierto es que no implica que esté limitado a un criterio de vecindad inmediata, sino que la delimitación de este espacio geográfico es amplia, pues se determina por los beneficios que prestan los ecosistemas y las zonas en donde estos impactan. En ese sentido, para demostrar su interés legítimo, las comunidades indígenas que reclamen en un juicio de amparo indirecto actos de autoridad que puedan afectar una región hidrológica solamente deben acreditar que son beneficiarias de los servicios ambientales, con independencia de que los actos se ejecuten fuera del territorio que ocupa la comunidad, pues lo que se busca es proteger el sistema hidrológico que se encuentra conectado entre sí y cuya afectación podría impactar en la disponibilidad y calidad del agua. Primera Sala. 3 de 27. Registro digital, 203-0353. Tipo, jurisprudencia. Impuesto predial. Efecto del amparo contra el artículo 130, fracción, del Código Fiscal de la Ciudad de México, legislación vigente en el ejercicio fiscal 2023. Hechos. Diversas empresas promovieron amparo indirecto contra el precepto mencionado, reformado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 27 de diciembre de 2022, que contiene la tarifa para calcular el impuesto predial, al estimar que viola el principio de proporcionalidad tributaria. El juzgado de distrito concedió el amparo al comprobar la falta de progresividad en la tarifa, ya que al analizar la tabla que contiene advirtió que los contribuyentes del rango A, con el inmueble de mayor valor y que ostentan una base gravable menor que los contribuyentes cuyo inmueble está en el límite inferior del rango B, pagan un tributo mayor que estos últimos, y así sucesivamente, rango por rango. El amparo tuvo como efecto desincorporar la norma de la esfera jurídica de las quejosas hasta en tanto no fuera reformada. Además, se ordenó a la autoridad fiscal devolver a las contribuyentes la cantidad actualizada que pagaron con motivo del impuesto. La Jefatura de Gobierno de la ciudad interpuso recurso de revisión, en el que defendió la proporcionalidad de las tarifas. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el efecto del amparo concedido contra el artículo 130, fracción, del Código Fiscal de la Ciudad de México, en su texto vigente en el ejercicio fiscal 2023, debe limitarse a considerar, para calcular el impuesto predial, los valores de la variable porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior vigentes en 2017, y únicamente devolver a la parte quejosa el excedente que hubiera pagado con motivo de la tarifa declarada inconstitucional. Justificación. Esta segunda sala declaró inconstitucional el artículo referido, al considerar que viola el principio de proporcionalidad tributaria, porque su aplicación da como resultado cantidades que no aumentan progresivamente. La desproporcionalidad de la tarifa se presenta al sumarse la cuota fija al resultado de aplicar la tasa sobre el excedente del límite inferior, pues no se logra que la alícuota a pagar se incremente en la misma proporción que aumenta la base gravable. Si el problema radica en la aplicación de la tasa sobre el excedente del límite inferior prevista para el ejercicio de 2023, el efecto del amparo no debe afectar el mecanismo esencial del tributo, sino limitarse a remediar el vicio de la variable para incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales. Por ello, el efecto del amparo concedido es para que la parte quejosa pague la cantidad que resulte de aplicar el mecanismo previsto en el artículo mencionado de acuerdo con el rango en el que se ubique la base gravable de su inmueble, pero considerando el valor del rubro porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior correspondiente al ejercicio fiscal de 2017.
que ya fue validado como proporcional por este alto tribunal al resolver la acción de inconstitucionalidad 7/2017. Por tanto, deberá restituirse a la parte quejosa el excedente que hubiera pagado con motivo del cálculo del impuesto predial conforme a la tarifa declarada inconstitucional. Segunda Sala. 4 de 27. Registro digital, 203-0374. Tipo, jurisprudencia. Providencias precautorias en el juicio ordinario civil. Contra la determinación que las decreta debe agotarse el recurso de apelación o el de revocación, según el monto o cuantía del asunto, previo a promover el juicio de amparo, legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede el amparo indirecto contra la determinación que decreta providencias precautorias en el juicio ordinario civil. Mientras que uno consideró que el incidente establecido en el artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, debe agotarse previamente al amparo, el otro determinó que no debe promoverse al requerirse una interpretación adicional en términos del artículo 61, fracción 18, último párrafo, de la Ley de Amparo, y por no ser idóneo para impugnar la legalidad de esa determinación, ya que la revocación o insubsistencia que puede alegarse debe sustentarse en un hecho superveniente. Criterio jurídico, contra la determinación que recae a las providencias precautorias en el juicio ordinario civil, previo a promover el juicio de amparo, debe agotarse el recurso de apelación o el de revocación, según el monto o cuantía del asunto, conforme a las reglas previstas en los artículos 684, 691 y 714 del Código Procesal Civil citado. Justificación. La providencia precautoria constituye un procedimiento autónomo especial que no contiene una prohibición para acudir a las reglas generales de los recursos, ni se establece que la determinación que las decreta sea irrecurrible. Por tanto, puede impugnarse mediante el recurso de apelación si el negocio rebasa la cuantía prevista en la ley, o si se trata de un asunto de cuantía indeterminada será recurrible mediante el recurso de revocación. Ello deberá observarse antes de acudir al amparo para cumplir con el principio de definitividad. Este criterio sujetará a los casos ulteriores a la obligatoriedad de la vigencia de esta jurisprudencia, porque los asuntos anteriores estarán sujetos a la excepción prevista en el artículo 61. Fracción 18, párrafo final, de la Ley de Amparo, al haberse requerido una interpretación adicional de la ley para determinar el recurso procedente contra el acto jurisdiccional reclamado. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 5 de 27. Registro digital, 203-0375. Tipo, jurisprudencia. Providencias precautorias en el juicio ordinario civil. El incidente previsto en el artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, no constituye un recurso que deba agotarse previamente al amparo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede el amparo indirecto contra la determinación que decreta providencias precautorias dictadas en el juicio ordinario civil. Mientras que uno consideró que el incidente establecido en el artículo 252 mencionado debía agotarse previamente al amparo. El otro determinó lo contrario al requerirse una interpretación adicional en términos del artículo 61, fracción 18, último párrafo, de la Ley de Amparo, y por no ser idóneo para impugnar la legalidad de esa determinación. Criterio jurídico. El incidente para reclamar una providencia precautoria en el juicio ordinario civil, previsto en el artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, no constituye un recurso que deba agotarse previamente al amparo para impugnar la legalidad de la determinación en la que se decretaron. Justificación. El incidente previsto en el precepto citado es improcedente para combatir la legalidad o regularidad de las condiciones tomadas en consideración para decretar las providencias precautorias en un juicio ordinario civil. Ello, porque está dirigido a obtener su levantamiento, modificación o insubsistencia con base en aspectos supervenientes o en la variación de las circunstancias prevalecientes en su emisión. Atento a los principios de provisionalidad y flexibilidad de las medidas cautelares. Además,
puede promoverse hasta antes de que se dicte sentencia ejecutoriada, sin que se afecte por la preclusión derivada de la firmeza de no haberse recurrido oportunamente. Lo anterior, a diferencia de los recursos en los que examinan la regularidad de la decisión sin que se experimenten dichas variaciones en las condiciones existentes al decretarlas. Una interpretación literal del precepto en el sentido de que su objeto es examinar la legalidad de las condiciones de su emisión. Trastocaría el sistema de recursos previsto en la ley al preverse dos mecanismos distintos contra una misma determinación y disímbolos en su objeto. Asimismo, ello conduciría a un escenario disfuncional y asimétrico, si estuviera previsto solo contra la concesión por parte del destinatario, y la negativa o los condicionamientos en su emisión que perjudican al solicitante, no fueran recurribles o éste tuviera que sujetarse a las reglas generales de los recursos. Sin embargo, lo anterior no significa que se exceptúe de observar el principio de definitividad, porque las providencias precautorias constituyen un procedimiento autónomo especial, que no contiene una prohibición para acudir a las reglas generales de los recursos, ni se dispone la irrecurribilidad de la determinación que las decreta, por tanto, esta es recurrible mediante apelación. Si el negocio rebasa la cuantía prevista en la ley o se trata de un asunto de cuantía indeterminada, de lo contrario, será recurrible en revocación, en términos de lo dispuesto por los artículos 691, 715 y 684 de la propia codificación. Lo cual deberá observarse para los casos ulteriores a la obligatoriedad de la vigencia de este criterio, porque los anteriores estarán sujetos a la excepción prevista en el artículo 61, fracción 18. Párrafo final, de la Ley de Amparo, al haberse requerido una interpretación adicional de la ley. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 6 de 27. Registro digital, 203. 0334. Tipo, jurisprudencia. Daños y perjuicios derivados de la suspensión del acto reclamado. Vía para demandar su pago cuando se reclama una cantidad superior a la garantía exhibida. Hechos. En diversos asuntos se analizó si el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la garantía exhibida con motivo de la suspensión de los actos reclamados previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo es idóneo y eficaz para reclamar una cantidad superior al monto de la garantía otorgada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la vía ordinaria civil es idónea y eficaz para reclamar, por concepto de daños y perjuicios, una suma mayor a la fijada como garantía en el juicio de amparo. Justificación. El incidente mencionado, aunque idóneo, no es eficaz para reclamar daños y perjuicios en un monto superior al de la garantía exhibida. Aunque se respete el derecho fundamental de audiencia en su vertiente activa a favor de la parte tercera interesada incidentista, no es posible salvaguardar la tutela judicial efectiva ante la imposibilidad de que se dilucide una contienda entre particulares suscitada por un monto superior a la garantía exhibida. En el juicio de amparo la única ejecución que puede ordenarse es la que implica el cabal cumplimiento del fallo que conceda la protección constitucional solicitada. La naturaleza jurídica y finalidad del juicio de amparo delimitan la interpretación que debe darse al artículo 156 de la ley de la materia. Pues al señalar que cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, debe entenderse que la litis de ese incidente solo puede tener el alcance de dilucidar, 1. Si con motivo de la suspensión de los actos reclamados se causaron o no a la parte incidentista daños y perjuicios, y 2. De demostrarse la existencia de esos daños, perjuicios o de ambos, el monto de estos. De la literalidad del citado artículo, acorde con los fines de la acción constitucional, se advierte que no puede declararse una responsabilidad mayor al monto de la garantía o contragarantía exhibida, pues el juicio de amparo no constituye una acción ordinaria a través de la cual puedan dilucidarse contiendas entre particulares y, por ende, no es posible que el tribunal de amparo o la autoridad que resuelva el incidente pueda a. Analizar una pretensión que ceda el monto o naturaleza de la garantía o contragarantía exhibida, b. Condenar a la parte demandada incidentista al pago de una cantidad que ceda esa garantía o contragarantía, y c. Despachar ejecución por un monto que ceda la garantía o contragarantía exhibida. Atento a los principios de conservación de la acción, de no división de la continencia de la causa y a la tutela judicial efectiva. Si la litis del incidente de daños y perjuicios es que se determine su existencia en un monto superior al de la garantía exhibida,
El recurso o mecanismo adecuado será el juicio que se promueva ante el órgano jurisdiccional competente, en el que se demande la responsabilidad civil con motivo de la suspensión del acto reclamado en el amparo. Ello se desprende del propio artículo 156, al establecer que esa responsabilidad también puede exigirse ante la autoridad judicial competente. Será en ese juicio ordinario donde la parte tercera interesada en el juicio de amparo podrá, 1. Plantear en forma íntegra su pretensión de daños y perjuicios y la forma en que estima deben ser reparados. 2. Expresar los hechos en que la sustente. 3. Ofrecer las pruebas que demuestren la procedencia de lo reclamado. 4. Intervenir en el desahogo de las pruebas que ofrezca su contrario y objetarlas. 5. Alegar. Y 6. Escuchar la sentencia en la que se decida, de manera completa, si con motivo de la suspensión en el juicio de amparo se le causaron daños y perjuicios y, en su caso, su monto. Además, si en ese juicio obtiene sentencia favorable, en la fase de ejecución de ese fallo tendrá la facultad de que se lleven a cabo los actos conducentes, incluso en forma coactiva, para que se ejecute la condena que en su caso se dicte a su favor. Con ello se garantiza no solo que la controversia se tramite y resuelva en forma completa, sino también en forma más rápida y con mayor eficacia. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de 27. Registro Digital, 203-0366. Tipo, jurisprudencia. Póliza de fianza exhibida con motivo de la concesión de la suspensión en amparo. Si contiene los datos del expediente relativo y el señalamiento concreto y específico de las obligaciones legales o contractuales del fiado y el monto afianzado, es válida para considerar satisfecha la garantía a que se condicionó la efectividad de la medida cautelar. Hechos: un tribunal laboral decretó la suspensión de la sentencia reclamada en amparo directo en favor de la patronal para determinados efectos, y fijó los montos que debía garantizar por los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionársele al tercero interesado. Sin embargo, rehusó tener por garantizada la medida cautelar porque la quejosa exhibió una sola póliza de fianza para garantizar ambos conceptos sin el desglose de los montos objeto de la misma. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si la póliza de fianza exhibida con motivo de la concesión de la suspensión en amparo contiene los datos del expediente relativo y el señalamiento concreto y específico de las obligaciones legales o contractuales del fiado y el monto afianzado, es válida para considerar satisfecha la garantía a que se condicionó la efectividad de la medida cautelar. Justificación. El artículo 132 de la Ley de Amparo no establece que la póliza de fianza que se exhiba para que continúe surtiendo efectos la suspensión de los actos reclamados esté redactada de una manera específica para que se estime apta para tener por satisfecho el requisito al que quedó condicionada la efectividad de la medida cautelar otorgada. Basta que contenga los datos mínimos indispensables que permitan vincularla con el procedimiento en que se aporta, como el número y clase de expediente en que se exhibe, el nombre del quejoso, el órgano jurisdiccional y el objeto de la obligación a garantizar, esto es, que se expide para indemnizar los posibles daños y perjuicios que pudieran causarse a la parte tercera interesada con motivo de la suspensión concedida y que contenga los requisitos descritos en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, entre otros, que se señale el monto afianzado, el monto garantizado o convenido de la indemnización, lo cual implica que para su validez no requiere un desglose de cada una de las obligaciones garantizadas, ni que se exhiba una póliza para garantizar cada concepto. Pues en la eventualidad de que a la quejosa le fuera negado el amparo y ello ocasionara a la tercera interesada daños y perjuicios, o bien uno y no otro, esta última no se encontraría imposibilitada para realizar el reclamo parcial de dicha fianza sobre alguno de los conceptos en ella garantizados o de ambos, en principio, porque deberá promover el incidente previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo. Y será la autoridad auxiliar del juicio de amparo y no la afianzadora quien determine si están justificados o no los daños y perjuicios, así como lo relativo a su importe. Y porque el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas prevé la posibilidad de que las reclamaciones de los beneficiarios de las fianzas sean parciales y no por la totalidad del monto afianzado. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 8 de 27. Registro Digital, 203-0329. Tipo, aislada.
Copias fotostáticas sin certificar. Su valor probatorio en el amparo indirecto queda al prudente arbitrio del juzgador bajo las reglas de la lógica, la sana crítica, la experiencia y conforme al sistema de valoración racional de la prueba. Hechos. En un amparo indirecto el juzgado de distrito consideró, bajo su prudente arbitrio, que las copias simples eran indicios insuficientes para demostrar los hechos que pretendía el oferente. Porque conforme a la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, era posible que no correspondieran a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado o manipulado. Contra esa resolución la parte quejosa interpuso recurso de revisión en el que argumentó que era incorrecto no otorgarles valor probatorio, pues al no existir prueba en contrario. Dichas consideraciones resultaban ofensivas y lastimosas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en amparo indirecto el valor probatorio de las copias fotostáticas sin certificar queda sujeto al prudente arbitrio del juzgador bajo las reglas de la lógica, la sana crítica, la experiencia y conforme al sistema de valoración racional de la prueba. Justificación. En los juicios de amparo indirecto son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Sin embargo, como en todos los demás procesos judiciales, la prueba por excelencia es la documental, ya que cumple con la función de representar los hechos base de la controversia a través de su contenido. El Código Federal de Procedimientos Civiles abrogado, en su libro primero Disposiciones Generales, título cuarto Prueba, capítulo 9 Evaluación de la prueba, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En los artículos 197 al 218 adoptó como método procesal el sistema mixto para la evaluación de la prueba, conforme al cual el tribunal goza de la más amplia libertad para a. hacer el análisis de las pruebas rendidas, b. determinar su valor, unas enfrente de las otras, y c. fijar el resultado final de esa evaluación contradictoria, prudente arbitrio judicial. Esto, a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta evaluación observando, respecto de cada tipo de prueba, lo establecido en dicho capítulo. En relación con las pruebas fotográficas, taquigráficas y otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, el valor quedará al prudente arbitrio judicial. Ello supone el deber de atender a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una evaluación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. Las fotografías, de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquier especie, constituirán prueba plena si contienen la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas y la expresión que corresponden a lo representado en ellas. La facultad para apreciar libremente y en conciencia las pruebas aportadas por las partes debe someterse a las reglas de la lógica, la sana crítica, la experiencia, el criterio racional o el criterio humano. El juzgador no puede suponer un hecho no probado, ni adulterar los que aparecieren de autos, lo que permite, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, acudir a los principios generales del derecho, entre los que son relevantes, 1. El de buena fe procesal, conforme al cual las partes deben exponer los hechos con veracidad, no ofrecer pruebas inútiles o innecesarias, no omitir o alterar maliciosamente los hechos esenciales a la causa y no obstaculizar ostensible y reiteradamente el desenvolvimiento normal del proceso. 2. El ontológico del desarrollo natural de las cosas, conforme al cual lo ordinario se presume y lo extraordinario se debe probar. 3. El lógico, conforme al cual debe dilucidarse a quien corresponde la carga probatoria cuando existen dos asertos, uno positivo y otro negativo, y en atención a este principio, por la facilidad que existe en demostrar el aserto positivo, este queda a cargo de quien lo formula y libera de ese peso al que expone una negación, por la dificultad para demostrarla. Y 4. El de disponibilidad de la prueba, carga dinámica de la prueba, conforme al cual la carga probatoria se traslada a la parte que disponga del medio de convicción y pueda aportarlo. Facilidad y disponibilidad, para evidenciar la verdad de los hechos y resolver de manera justa la cuestión planteada. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 9 de 27. Registro Digital, 203-0330. Tipo, aislada. Cosa juzgada en el amparo. Excepciones que permiten a la quejosa promover un ulterior juicio contra el mismo acto o norma general reclamado en una primera acción constitucional, artículo 61, fracción 11,
de la Ley de Amparo. Hechos. En un juicio ejecutivo mercantil se absolvió a la parte demandada y se condenó a la actora al pago de costas. En la fase de ejecución la demandada promovió incidente de liquidación de costas, el cual se aprobó y lo confirmó el Tribunal de Alzada. En amparo indirecto la actora reclamó la norma general con base en la cual se cuantificaron las costas. El Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia de amparo, modificó el fallo recurrido, sobreseyó respecto de unos actos y concedió la protección constitucional. Pues estimó que la norma general con base en la cual se calcularon las costas es desproporcional, por ende, vinculó al Tribunal de Apelación a realizar una reducción prudencial del porcentaje respectivo. La sala responsable dictó nueva resolución, contra la cual la actora en el juicio de origen promovió un nuevo juicio de amparo, en el que también reclamó la norma general que en la ejecutoria de amparo se estimó desproporcional para cuantificar las costas. El juzgado de distrito sobreseyó el juicio al considerar que se actualizaba la figura de la cosa juzgada, ya que existía identidad en la autoridad responsable, el acto reclamado, las normas legales aplicadas y la persona que insta la acción jurisdiccional. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo 61, fracción 11, de la Ley de Amparo, salvaguarda la cosa juzgada constituida por una primera sentencia de amparo que ha quedado firme. Pero existen excepciones que permiten a la misma parte quejosa promover un ulterior juicio de amparo contra el mismo acto o norma general que haya reclamado en una primera acción constitucional. Justificación. Conforme a la citada porción normativa, la acción constitucional es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción X del mismo precepto. La cosa juzgada implica que sobre el tema resuelto no podrá volver a plantearse controversia alguna, sea porque ya se juzgó en forma firme sobre el fondo del asunto, o bien porque la improcedencia de la acción traiga como consecuencia la inejercitabilidad de una nueva sobre la misma controversia. Si la causa de improcedencia por la que se sobreseyó en el anterior amparo en sentencia firme no es de aquellas que hace inejercitable de nueva cuenta el amparo, tal situación, por excepción, si permitirá a la quejosa intentar de nueva cuenta la acción constitucional contra los mismos actos reclamados a las mismas autoridades responsables, siempre y cuando, por la naturaleza del acto reclamado o por la extensión del tiempo en que se hubiera resuelto ese primer amparo no existan problemas de temporalidad para el ejercicio de una nueva acción constitucional. La posibilidad de promover un segundo amparo se presenta a pesar de haberse sobreseído en uno primero mediante sentencia firme, por ejemplo, 1. Cuando se reclamó una norma general con motivo de su aplicación en perjuicio de la parte quejosa, y durante el juicio se evidencia que el acto de aplicación reclamado no se sustentó en esa norma, o 2. Cuando se reclamó alguno de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y en sentencia se sobresee al estimarse que no se señalaron como responsables a todas las autoridades que participaron en la emisión y ejecución de los actos reclamados. En el primer ejemplo, si en el amparo original se demostró que la norma general reclamada no se aplicó en perjuicio de la parte quejosa y ello motiva el sobreseimiento del juicio, tal pronunciamiento no impide el ejercicio de una nueva acción constitucional cuando la referida norma efectivamente se aplique en perjuicio de la parte quejosa. Aun cuando en un primer amparo se hubiere resuelto que la norma general reclamada no afectaba el interés jurídico de la parte quejosa, ello se sustenta en la falta de aplicación en perjuicio de ésta, por lo que su legitimación para ejercer nuevamente la acción constitucional nace en el momento en que dicho supuesto normativo le es aplicado, y el nuevo juicio de amparo será procedente en virtud de que no se ha resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma general reclamada. En el segundo ejemplo, conforme al artículo 17, fracción 4, de la Ley de Amparo, la acción constitucional no está sujeta a un plazo para su ejercicio, por lo que si fue un impedimento técnico lo que impidió resolver sobre el fondo del asunto por no llamarse a juicio a todas las autoridades que debieron intervenir en este. Ninguna imposibilidad existirá para que la parte quejosa promueva un segundo amparo. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 10 de 27. Registro Digital, 203-0333. Tipo, aislada. Daños y perjuicios derivados de la suspensión de los actos reclamados. El artículo 156 de la Ley de Amparo no prevé dos vías sucesivas y complementarias para que la parte tercera interesada pueda reclamarlos.
Hechos. En un juicio de amparo se concedió la suspensión de los actos reclamados. En sentencia firme se negó la protección constitucional. La tercera interesada promovió incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la garantía exhibida por la quejosa con motivo de la referida medida cautelar, el cual se aprobó solo por el monto de la garantía. La quejosa interpuso recurso de queja y el Tribunal Colegiado de Circuito lo declaró fundado solo para que no se dejaran a salvo los derechos de la tercera interesada para reclamar en diversa vía la cantidad que no se aprobó en el incidente. La tercera interesada demandó en un juicio ordinario civil el pago de daños y perjuicios con motivo de la referida suspensión. En primera instancia se declaró procedente la acción y se condenó a la demandada al pago de diversas cantidades. El Tribunal de Alzada revocó ese fallo y absolvió a la parte demandada. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo 156 de la Ley de Amparo no prevé la existencia de dos vías sucesivas y complementarias para que la parte tercera interesada pueda reclamar el pago de daños y perjuicios que se le hubieran causado con motivo de la suspensión del acto reclamado concedida a la parte quejosa. Justificación. Si bien en la parte final del artículo 156 citado se establece, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente, ello no significa que el referido precepto otorgue acción para demandar el pago de daños y perjuicios con motivo de la suspensión del acto reclamado, por un monto que no hubiera sido aprobado en el incidente previsto en el propio numeral. Si no se presenta la reclamación para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada por la suspensión dentro del plazo de 6 meses, se procederá a su cancelación o devolución. Ello, sin perjuicio en ese supuesto, de que pueda exigirse esa responsabilidad ante la autoridad judicial competente. La posibilidad de que la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión pueda exigirse ante la autoridad judicial competente opera, en su caso, cuando fue cancelada o devuelta dicha garantía, precisamente por no promover el incidente respectivo dentro del plazo de 6 meses que para ello se establece. Sin embargo, si la parte tercera interesada promovió el incidente de daños y perjuicios y en este se ordenó hacer efectiva la garantía exhibida por la quejosa, con ello se consumó el derecho que aquella tenía para hacerlo valer. Por tanto, ya no podrá ejercerlo nuevamente a través del ejercicio de una acción independiente, pues ni el referido artículo 156 ni alguna diversa norma general establecen la posibilidad de que la parte tercera interesada en un juicio de amparo pueda obtener el pago de daños y perjuicios en dos vías distintas y sucesivas, si en la primera que ejerció la incidental prevista en el artículo citado no se aprobó el monto reclamado. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de 27. Registro Digital, 203-0344. Tipo, aislada. Emplazamiento por edictos al tercero interesado a costa de la quejosa. El órgano jurisdiccional debe desahogar los medios probatorios necesarios para acreditar su situación económica. Hechos. En amparo indirecto se ordenó emplazar por edictos al tercero interesado a costa de la quejosa, ya que no ofreció medio de convicción que comprobara su condición de escasos recursos. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando se ordena emplazar al tercero interesado por edictos, a costa de la quejosa, el órgano jurisdiccional debe realizar la investigación oficiosa para determinar su situación económica, con el fin de analizar la procedencia de la excepción a su erogación. Justificación. Conforme a la tesis primera, XI 2/2015, décima, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro. Publicación de edictos sin costo para el quejoso de escasos recursos. Lineamientos para la aplicación del artículo 27, fracción 3, inciso C, de la Ley de Amparo, a fin de dilucidar el alcance del concepto de escasos recursos a que se refiere la Ley de Amparo. El órgano jurisdiccional debe analizar en cada caso en particular los elementos que obren en autos que le permitan determinar, fundada y motivadamente, la procedencia de la excepción a la erogación de los edictos por parte del amparista. Para ello, el juzgador podrá pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas, teniendo incluso la facultad de recabar nuevos medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para formarse un juicio sobre la condición económica de la quejosa. Si ésta, bajo protesta de decir verdad, aduce que no cuenta con medios económicos suficientes, el juzgador debe allegarse de las pruebas que considere conducentes,
como la prueba pericial socioeconómica, entre otras. En el supuesto de que se determine que los edictos deben ser cubiertos por la quejosa, deberá revisarse el contenido del extracto para verificar la posibilidad de reducir el costo, siempre y cuando no se afecten los datos necesarios que deba conocer el tercero para ser debidamente emplazado. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 12 de 27. Registro Digital, 203-0352. Tipo, aislada. Improcedencia del amparo por cesación de efectos. No se actualiza aunque haya concluido la vigencia temporal del acto reclamado, si es susceptible de repetirse. Hechos: un ejido promovió amparo indirecto contra la autorización del municipio de Tenancingo, Estado de México, a personas que no son de sus integrantes, ámbito de validez personal. Para la realización de la Feria de la Virgen del Carmen, ámbito material de validez, a celebrarse del 1 al 31 de julio de 2022, ámbito temporal de validez, en terrenos de uso común. Ámbito espacial de validez, otorgada en términos de su Plan de Desarrollo Municipal 2022 a 2024. El juzgado de distrito sobreseyó en el juicio fuera de la audiencia constitucional al considerar que al haber concluido su vigencia temporal, cesaron los efectos del acto reclamado. Contra esa resolución la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no se actualiza la causa de improcedencia por cesación de efectos del acto reclamado, aunque haya concluido su vigencia temporal, si la afectación dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa y es susceptible de repetirse. Justificación. No es correcto considerar que se restituye en el pleno goce de los derechos de la parte quejosa por la circunstancia de que antes o durante la tramitación del juicio de amparo concluya la vigencia temporal del acto reclamado si dejó huella, y es de naturaleza reiterativa y efímera, pues subsistiría un problema práctico, concreto y de relevancia jurídica sin resolver que, de quedar expeditas las facultades de la autoridad, puede derivar en una afectación constante a su esfera jurídica. Estimar lo contrario, es decir, dividir su juzgamiento y actualizar dicha causa de improcedencia, obligaría a la parte quejosa, ante cada reiteración, a promover juicio de amparo, quedando siempre inaudita. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 13 de 27. Registro Digital, 203-0348. Tipo, aislada. Improcedencia del juicio de amparo por consentimiento expreso. No se actualiza cuando la quejosa obtiene sentencia definitiva que le perjudica en una parte y le beneficia en otra, y promueve incidente de liquidación para materializar la condena decretada a su favor. Artículo 61, fracción 13, de la Ley de Amparo. Hechos. En un juicio oral mercantil se absolvió a la parte demandada del pago de diversas prestaciones y se le condenó a otras. La actora promovió juicio de amparo contra la resolución que absolvió a la demandada del pago reclamado. La parte tercera interesada alegó que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 13, de la Ley de Amparo, pues la quejosa promovió incidentes de liquidación de sentencia, por lo que consintió expresamente el acto reclamado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si en el juicio de origen la parte quejosa obtuvo sentencia parcialmente favorable y promueve amparo directo contra lo que le perjudica, el hecho de que también promueva incidente de liquidación de la condena a su favor no evidencia que haya consentido expresamente la totalidad de la sentencia reclamada. Justificación. Si la sentencia reclamada no es del todo desfavorable a la parte quejosa, el hecho de que realice actos encaminados a materializar la condena parcial que obtuvo a su favor no significa que esté consintiendo todo lo resuelto en la propia sentencia. Conforme a los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva reconocidos en el artículo 17, párrafo segundo y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando las partes obtienen sentencia que les representa ciertos grados de pérdida, así como de ganancia, tienen expedito su derecho para, impugnar a través del recurso o medio ordinario o extraordinario de defensa que proceda, las determinaciones de la sentencia que no les fueron favorables en todo o en parte, y 2. Realizar las acciones necesarias para materializar el derecho que se les reconoció, constituyó o reivindicó en la sentencia, al acogerse a alguna o a varias de las prestaciones que demandaron.
11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 14 de 27. Registro Digital, 203-0349. Tipo, aislada. Improcedencia del juicio de amparo por consentimiento expreso. No se actualiza si la parte quejosa cumple lo ordenado en el acto reclamado para evitar un perjuicio. Artículo 61, fracción 13, de la Ley de Amparo. Hechos. En un juicio de amparo se reclamó la resolución que confirmó la diversa que estableció que la parte quejosa debía pagar las colegiaturas de sus hijos menores de edad, tanto las adeudadas como las futuras, con la pensión alimenticia que recibe del deudor alimentario, con el apercibimiento de arresto en caso de no dar cumplimiento. El juzgado de distrito consideró que la quejosa consintió el acto reclamado, pues cubrió las colegiaturas adeudadas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no se actualiza la causa de improcedencia relativa a actos consentidos expresamente, prevista en el artículo 61, fracción 13, de la Ley de Amparo, cuando la parte quejosa cumple el mandato judicial de pagar las colegiaturas de sus hijos menores de edad, pero no lo hace por su propia y expresa voluntad, sino para evitar que sean privados de servicios educativos. Justificación. En ese supuesto, la conducta de la parte quejosa no se realizó libre de coacción o amenaza, pues si no hubiera actuado como lo hizo, sus hijos ya no podrían entrar a su centro educativo. El cumplimiento al mandato judicial no actualiza la citada causal de improcedencia, ya que no revela la existencia de su consentimiento. La mayor evidencia de que no existe dicho consentimiento es que la quejosa, a pesar de haber dado cumplimiento al mandato judicial, presentó demanda de amparo contra la resolución que estableció que le correspondía pagar las colegiaturas adeudadas y las subsecuentes. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 15 de 27. Registro Digital, 203-0350. Tipo, aislada. Improcedencia del juicio de amparo por consentimiento expreso. No se actualiza si la parte quejosa da cumplimiento parcial al acto reclamado. Artículo 61, fracción 13, de la Ley de Amparo. Hechos. En un juicio oral familiar se demandó el reconocimiento de paternidad y el pago de alimentos retroactivos. En la audiencia preliminar, las partes acordaron el monto que por concepto de pensión alimenticia retroactiva debía cubrir el demandado y los montos parciales en que se pagaría en la cuenta bancaria de la actora. La persona juzgadora dictó sentencia en la que estableció que el demandado reconoció ser padre biológico de la actora. Lo condenó al pago de una cantidad líquida por concepto de alimentos retroactivos y requirió a la actora a proporcionar una cuenta bancaria con el apercibimiento que, de no hacerlo, le impondría una multa. Ante la conformidad de las partes, la sentencia causó ejecutoria. En diversa fecha, la parte actora exhibió un número de cuenta bancaria y el juzgado de origen la tuvo desahogando el requerimiento. Posteriormente, la parte actora promovió amparo directo contra la sentencia, señalando que fue su persona abogada autorizada y no ella quien planteó las propuestas del convenio en el que se apoyó el juzgado de origen. En su informe justificado, la responsable argumentó que el juicio era improcedente con fundamento en el artículo 61, fracción 13, de la Ley de Amparo, al impugnarse un acto consentido expresamente por la quejosa. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el cumplimiento parcial del acto reclamado no implica el consentimiento expreso de su totalidad para efectos de la procedencia del amparo, sobre todo si la parte quejosa controvierte las premisas en las que se apoya esa conducta, pues esto último constituye la materia de análisis de fondo en el juicio constitucional. Justificación. Si la parte quejosa impugna las premisas en las que se apoya el acto reclamado, tales argumentos tienen vinculación directa con la materia de análisis de fondo, por lo que podrían dar lugar a que se niegue o conceda el amparo, pero no podrían sustentar el sobreseimiento del juicio. Aun cuando la parte quejosa haya dado cumplimiento parcial al acto reclamado, ello no puede actualizar la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 13, de la Ley de Amparo, pues el consentimiento que se exprese debe ser sobre la totalidad de los efectos del acto reclamado. El cumplimiento parcial lo más que puede evidenciar es que la parte quejosa estuvo conforme con una parte del acto reclamado, o bien, que lo hizo para evitar que se le impusiera la medida de apremio con la cual se le apercibió en caso de no hacerlo, pero no puede evidenciar que está conforme con la totalidad del acto reclamado. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 16 de 27. Registro Digital,
203-0351. Tipo, aislada. Improcedencia del juicio de amparo por consentimiento expreso. Se actualiza cuando la quejosa realiza, sin reserva alguna, el pago de las prestaciones a las cuales se le condenó en la sentencia o resolución reclamada, artículo 61, fracción 13, de la Ley de Amparo. Hechos. En diversos asuntos se condenó a la parte demandada al pago de diversas prestaciones. La demandada promovió juicio de amparo, no obstante, consta que realizó en forma voluntaria y sin reserva el pago de esas prestaciones. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si la parte quejosa realiza, sin reserva alguna el pago de la prestación a la cual se le condenó, ello evidencia su conformidad con esa concreta condena y, por ende, su consentimiento expreso con el acto reclamado, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 13. de la Ley de Amparo. Justificación. Una expresión de voluntad verbal o escrita de la parte quejosa que evidencia su consentimiento expreso con el acto reclamado, se presenta cuando de esa manifestación deriva, sin lugar a duda, su voluntad inequívoca de acatar, aceptar, tolerar, resistir el acto reclamado o permitir su ejecución sin condición alguna. De esa forma, para que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo referido es indispensable que se satisfagan los supuestos siguientes. A. La existencia del acto reclamado. B. Que éste cause un agravio en la esfera jurídica de la parte quejosa. Y C. Que la parte quejosa se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Esto implica que la promovente del amparo exprese o lleve a cabo, de manera clara e indiscutible, cualquiera de las siguientes hipótesis, y está de acuerdo con el acto de autoridad. 2. Lo aprueba. 3. Da su anuencia respecto de sus consecuencias. O 4. Ejecuta actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Hipótesis que se actualiza si la parte quejosa reclama en amparo una sentencia o resolución que le causa agravio por virtud de haberle impuesto una condena, pero con anterioridad expresó su voluntad de acatarla al haber dado cumplimiento voluntario y sin reserva alguna con el cumplimiento de la prestación a la cual se le condenó. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 17 de 27. Registro Digital. 203-0347. Tipo, aislada. Improcedencia del juicio de amparo. No se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción 22, de la Ley de Amparo, si solo se suspendió la ejecución del acto reclamado. Hechos. En un juicio oral mercantil se admitió una pericial sobre la contabilidad de la parte demandada, quien promovió amparo indirecto el cual se desechó, pues el juzgado de distrito consideró actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo citado. Advirtió que en un diverso juicio de concurso mercantil la quejosa interpuso recurso de revocación contra el auto que no acordó de conformidad la medida cautelar que ella solicitó a fin de que no se desahogara la referida pericial admitida en el citado juicio oral mercantil y que, con motivo de ello, en este último asunto se suspendió el desahogo de esa prueba. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 22, de la Ley de Amparo, no se actualiza si solo se suspendió la ejecución del acto reclamado. Justificación. Conforme a la citada porción normativa, el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto o materia. Ello, porque sería imposible restituir el goce del derecho violado a la parte quejosa, o bien, porque la sentencia concesoria no tendría ningún efecto jurídico. La inexistencia del objeto o materia recae sobre el acto reclamado y no en el juicio de amparo en sí. Además, dicha circunstancia surge con posterioridad a la emisión del acto controvertido y puede acaecer por razones ajenas a la voluntad de la autoridad emisora, las cuales hacen imposible que aquel surta sus efectos legales o materiales, lo que se verifica cuando el juzgado de distrito advierte que al haberse modificado el entorno en el que se emitió el acto de autoridad, sus efectos dejaron de incidir en la esfera jurídica de la parte quejosa. Aun de concluirse que dicho acto es inconstitucional, no sería posible, jurídicamente, restituir en el goce del derecho violado ni podrían concretarse los efectos de la sentencia concesoria. No obstante que subsista el acto reclamado,
la situación jurídica surgida con motivo de aquel se modifica sin dejar huella en la esfera jurídica de la parte quejosa que sea susceptible de reparación. Por ende, se impide que el eventual fallo protector cumpla con su finalidad restitutoria. Por tanto, la causa de improcedencia aludida no se actualiza si el acto reclamado subsiste y solo se suspendió su ejecución, pues ésta podrá reactivarse cuando quede sin efectos la suspensión. De ahí que la presunta afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa se encuentra latente y en espera de que se actualicen en cualquier momento las condiciones para retomar su ejecución. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 18 de 27. Registro Digital, 203-0357. Tipo, aislada. Incidente de daños y perjuicios causados con la suspensión del acto reclamado en amparo indirecto. Lo obtenido en la sentencia relativa puede ser objeto de cesión de derechos. Hechos. En la sentencia de un incidente de daños y perjuicios en amparo indirecto se condenó al pago y entrega al promovente del billete de depósito que contiene la garantía otorgada por el quejoso para que surtiera efectos la suspensión del acto reclamado. Posteriormente, una persona compareció ante el juez de distrito a pedir que se endosara a su favor el billete, para lo cual exhibió un convenio en el que el acreedor le cedió los derechos sobre el título valor. La autoridad jurisdiccional negó la solicitud, entre otros motivos, porque ya había acordado la entrega del billete al incidentista. Criterio jurídico. La persona favorecida con la condena decretada en una sentencia judicial tiene derecho a disponer del producto que importe la misma en los términos que estime convenientes. A este género pertenece la interlocutoria emitida en el incidente de daños y perjuicios causados con la suspensión del acto reclamado. Por lo que los derechos consignados en ella se pueden transmitir por su titular a otra persona mediante el acto jurídico que tenga a bien celebrar, como el de cesión de derechos, con apego a la legislación aplicable. Justificación. La cesión de derechos es un acuerdo de voluntades a través del cual se transmite la titularidad de un derecho de crédito, donde el cesionario se subroga en la posición jurídica del primitivo acreedor. El Código Civil Federal regula la cesión de derechos en los artículos 2029 a 2050. En los tres primeros se destaca: A. 2029. Habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiera a otro los que tenga sobre su deudor. B. 2030. El acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin el consentimiento del deudor, a menos que la cesión esté prohibida por la ley, se haya convenido no hacerla, o no lo permita la naturaleza del derecho. Y C. 2031. En la cesión de crédito se observarán las disposiciones relativas al acto jurídico que le dio origen, en lo que no estuvieren modificadas por disposiciones específicas. Una sentencia condenatoria al pago de una suma de dinero constituye la fuente de tal derecho, en beneficio de la persona favorecida por el fallo. Esto se actualiza en la sentencia interlocutoria del incidente de daños y perjuicios del caso, en que se condenó a la quejosa al pago del importe del billete de depósito, y la resolución quedó firme. Desde el momento en que se dio esa firmeza, quien promovió el incidente resultó titular indiscutible de esa suma de dinero, y como tal estuvo en aptitud de recibirla a través de la entrega del billete de depósito, endosado a su nombre, o de disponer de ella en los términos que considerara convenientes, siempre y cuando esa disposición no contraviniera enunciados imperativos, prohibitivos o de orden público. Esto es, si el derecho quedó establecido en la sentencia, pero después el acreedor dispone del mismo, con ese acto no contraviene ni modifica el contenido del fallo, que se mantendrá con toda su validez y eficacia, bajo la autoridad de la cosa juzgada. Por tanto, si el nuevo titular comparece ante el juez de distrito, demuestra la transmisión por cesión de derechos con la satisfacción de los requisitos legales, y reclama ante el juez de distrito el pago, mediante el endoso a su nombre del billete de depósito correspondiente, debe acogerse la petición. Para esto no constituye obstáculo el dictado de un acuerdo anterior, en el que se haya ordenado la entrega del billete a su titular original, sin que se haya llevado a cabo tal entrega. Pues este proveído no causa estado ni produce firmeza insuperable, por solo tener carácter operativo. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 19 de 27. Registro Digital, 203-0356. Tipo, aislada. Incidente de daños y perjuicios ocasionados con la suspensión del acto reclamado en amparo directo. Cuando se demuestran, pero no su cuantía,
deben cuantificarse en la sentencia con los elementos existentes en los autos principales e incidentales. Hechos. En el amparo directo contra la sentencia condenatoria dictada en un procedimiento sobre reivindicación de inmuebles se concedió la suspensión y se fijó una garantía fundada en el posible importe de la renta que se obtendría por el bien y por el tiempo estimado de duración del juicio. Al negarse la protección constitucional, el tercero interesado promovió incidente de daños y perjuicios, en el que la autoridad responsable consideró que el promovente incumplió con la carga de precisarlos, de aportar los medios probatorios, así como de expresar las bases para su eventual cuantificación, para la procedencia del pago. Criterio jurídico. En el incidente de daños y perjuicios previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo, que es un incidente de ejecución, cuando se logra demostrar que los daños o perjuicios se ocasionaron, pero no su importe en cantidad líquida, no procede la remisión a diverso incidente para la liquidación, ni tampoco la absolución del demandado, sino que en la misma sentencia el juez debe hacer la cuantificación con los elementos existentes en los autos principales e incidentales y, en su caso, considerar los efectos jurídicos de las cargas probatorias. Justificación. El incidente de daños y perjuicios previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo tiene una naturaleza singular que lo diferencia de los juicios de conocimiento. En estos, cabe la posibilidad de que se prueben aquellos, pero no los elementos para su cuantificación, en cuyo supuesto se prevé el incidente de liquidación en ejecución de sentencia. El incidente de daños y perjuicios en el amparo, en cambio, es un procedimiento de ejecución, destinado a finiquitar la cuestión sin remitir a instancias ulteriores, cuya finalidad consiste en hacer efectivo su importe con el patrimonio dado en garantía para ese efecto, pero si solo quedan probados los daños o perjuicios ocasionados al promovente con la suspensión otorgada en el amparo, pero no su cuantía, no cabe la posibilidad jurídica de una condena genérica ni de remitir a otro incidente para su liquidación ulterior, pues éste tendría el mismo objeto y no está previsto en la ley, esto es, sería un incidente de ejecución de otro de la misma naturaleza. Debe partirse de que la carga de proponer y probar al juzgador las bases o elementos para cuantificar los daños y perjuicios que se hayan demostrado, corresponde a ambas partes. Pero en el caso de que dichas bases o pruebas no resulten idóneas, el juzgador debe proceder con la creatividad que le da su experiencia para proveer lo necesario para lograr dicha liquidación. Toda vez que si los daños o perjuicios han quedado plenamente acreditados, sería injusto que se tornara ineficaz el proceso por el solo hecho de no realizarse la liquidación. Esa carga de las partes se puede cumplir por el actor con la proposición correspondiente en la demanda incidental, y por el demandado en la incidencia, haciendo su propia propuesta en la contestación, que pudiera ser coincidente, diferente o complementaria a la de su contraparte. En cuanto a las pruebas, en casos como el que se estudia, alguno de los contendientes podría ofrecer la pericial, si le estima idónea al respecto. No obstante, si el demandado se concreta a negar la existencia de daños y perjuicios o dice que los pretendidos no son consecuencia inmediata y directa de la suspensión o niega que la base propuesta por el demandante sea adecuada, pero sin proponer alguna otra, y solo ofrece la instrumental de actuaciones, esa pasividad debe inclinar al juez a que la posibilidad más viable para la cuantificación es la propuesta por el demandante, que si tiene un contenido, con base en el material existente en el expediente principal y en el incidental. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 20 de 27. Registro Digital, 203-0359. Tipo, aislada. Incidente de suspensión en amparo. No puede postergarse su trámite hasta que se desahogue la pericial en caligrafía y grafoscopia respecto del escrito con el que se exhiben las copias requeridas para la apertura del cuaderno relativo. Hechos. En amparo indirecto se ordenó desahogar la prueba pericial en caligrafía y grafoscopia al advertir que las firmas que contienen la demanda de amparo, el escrito con el que se exhibieron las copias requeridas para la apertura del incidente de suspensión y la que contiene la diligencia de ratificación de firma, eran notoriamente distintas. Por lo que se reservó proveer respecto de dicha medida cautelar hasta que se determinara a través del peritaje la autenticidad de la firma que contiene dicha promoción. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no puede postergarse el trámite del incidente de suspensión, aun cuando el escrito con el que se exhibieron las copias necesarias para la apertura del cuaderno incidental esté sujeto a la práctica de la referida prueba pericial.
Justificación. Conforme a la tesis de jurisprudencia 2A/J 59/2017, décima, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las personas juzgadoras tienen la facultad de ordenar el desahogo de la pericial en caligrafía y grafoscopia cuando adviertan que la firma que calza la demanda de amparo y la que obra en la diligencia de ratificación son notoriamente diferentes. No obstante, no pueden postergar proveer sobre el escrito con el cual el quejoso cumple lo prevenido y exhibe las copias suficientes para la apertura del incidente de suspensión. Toda vez que desde su inicio dicha promoción expresa la voluntad del quejoso de cumplir ese requerimiento, y su eficacia no puede postergarse hasta que se desahogue la mencionada prueba pericial pues, en todo caso, si se determina su falta de autenticidad se anularán sus efectos jurídicos. La suspensión provisional del acto reclamado prevista en el artículo 128 de la Ley de Amparo, es una providencia cautelar de carácter instrumental, que tiene como finalidad preservar la materia del juicio para evitar que se consume de manera irreparable la violación de derechos reclamada, es decir, es una medida precautoria que, ante su urgencia, no se guía por el principio de audiencia previa para la persona tercera interesada, ni se otorga un plazo para ofrecer pruebas, si se tiene en cuenta que conforme a su naturaleza se rige, entre otros principios, por el de peligro en la demora, el cual impone que se resuelva lo conducente en forma urgente y en el menor plazo posible, a fin de preservar la materia del juicio mediante un mandato que evita la ejecución en la persona, bienes o derechos de la quejosa, o hacer cesar temporalmente los efectos del acto reclamado, incluso mediante la restitución provisional en el goce del derecho violado, conforme a los artículos 139 y 147 del propio ordenamiento. Tribunal Colegiado en Materia Civil del 10º Circuito. 21 de 27. Registro Digital, 203-0362. Tipo, aislada. Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI. Debe colaborar en el cumplimiento de la sentencia en la que se le vinculó hasta que la autoridad que lo sustituya con motivo de su extinción asuma sus funciones. Hechos. Los padres de 2 menores de edad promovieron amparo indirecto contra la omisión de diversas autoridades de proporcionarles atención médica integral para un padecimiento auditivo. El juzgado de distrito concedió la protección constitucional y ordenó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, que garantizara plenamente el derecho a la salud de las quejosas. Además, vinculó al extinto Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, para que coadyuvara con el INER, proporcionando los recursos materiales, financieros e institucionales necesarios conforme a los artículos 77 bis 1 a 77 bis 3 de la Ley General de Salud, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2023. La autoridad vinculada interpuso recurso de revisión al considerar que dichos preceptos se aplicaron retroactivamente en su perjuicio, al no estar vigentes al momento en que acontecieron los hechos que sustentan el acto reclamado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el INSABI está obligado a colaborar en el cumplimiento del amparo concedido para garantizar el derecho a la salud de las quejosas hasta que la autoridad que lo sustituya con motivo de la reforma que lo extinguió y lo integró al IMSS Bienestar asuma sus funciones. Justificación. El artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite aplicar la ley retroactivamente en beneficio de las personas. El decreto referido que reguló el sistema de salud para el bienestar y extinguió el INSABI no impide al juez de amparo vincular a las autoridades de dicho instituto al cumplimiento del fallo protector, porque al momento de la presentación de la demanda sí existía y tenía facultades para garantizar el derecho a la salud de las quejosas, aun cuando dejara de existir materialmente con motivo de la transición al IMSS Bienestar. El órgano jurisdiccional tiene la facultad de determinar qué autoridades deberán asumir las responsabilidades necesarias para cumplir con la sentencia y garantizar el derecho a la salud de las quejosas. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 22 de 27. Registro Digital, 203-0378. Tipo, aislada. Recurso de apelación. Procede contra el acuerdo que no admitió a trámite la demanda reconvencional dentro de un juicio sumario de divorcio, previamente a promover amparo indirecto. Legislación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Hechos.
En amparo indirecto se reclamó el acuerdo que no admitió a trámite la demanda reconvencional dentro de un juicio sumario de divorcio. Se desechó la demanda al no haberse agotado el medio ordinario de defensa procedente, en atención al principio de definitividad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que contra el acuerdo que no admite a trámite la demanda reconvencional dentro de un juicio sumario de divorcio procede el recurso de apelación. Previamente a promover amparo indirecto. Justificación. Del artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se advierte que el legislador previó el recurso de apelación como medio ordinario de defensa para que la persona justiciable pueda lograr que el ADECEM confirme, revoque o modifique la resolución que le agravia. Son impugnables mediante ese recurso, entre otros, los autos que causen daño irreparable en la sentencia. Por tanto, el acuerdo que no admitió a trámite la demanda reconvencional dentro de un juicio sumario de divorcio se ubica en ese supuesto, porque impide la prosecución del juicio respecto de esa pretensión. Primer Tribunal Colegiado del 10º Circuito. 23 de 27. Registro digital, 203-0379. Tipo, aislada. Recurso encaminado a reivindicar los derechos que se estimen afectados tanto por actos u omisiones de las autoridades como de los particulares. Debe tener la doble característica de ser idóneo y eficaz. Hechos. En un juicio de amparo se concedió la suspensión de los actos reclamados. En sentencia firme se negó la protección constitucional. La tercera interesada promovió incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la garantía exhibida por la quejosa con motivo de la referida medida cautelar, el cual se aprobó solo por el monto de la garantía. La quejosa interpuso recurso de queja y el Tribunal Colegiado de Circuito lo declaró fundado solo para que no se dejaran a salvo los derechos de la tercera interesada para reclamar en diversa vía la cantidad que no se aprobó en el incidente. La tercera interesada demandó en un juicio ordinario civil el pago de daños y perjuicios con motivo de la referida suspensión. En primera instancia se declaró procedente la acción y se condenó a la demandada al pago de diversas cantidades. El Tribunal de Alzada revocó ese fallo y absolvió a la parte demandada. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho fundamental a un recurso sencillo y rápido para que puedan reivindicarse a las personas los derechos que estimen afectados, tanto por actos u omisiones de particulares, como de las autoridades del Estado, el cual debe tener la doble característica de ser idóneo y eficaz. Justificación. El numeral 1 del precepto referido establece la obligación del constituyente permanente o del legislador ordinario de instrumentar los recursos conducentes para impugnar tanto los actos de particulares como los actos u omisiones de las autoridades del Estado. El vocablo recurso empleado en el referido artículo 25, numeral 1, debe interpretarse en sentido amplísimo, por lo que es todo mecanismo previsto en la Constitución o en la legislación ordinaria a través del cual las personas pueden comparecer ante la autoridad competente a solicitar se le reconozca, constituya o reivindique un derecho que estimen se les violentó, ya sea por un acto u omisión de un particular o por virtud de algún acto u omisión de las autoridades del Estado, o bien, por virtud de una norma general. Atento a los supuestos que contempla el artículo referido, deben estimarse recursos. 1. Las acciones civiles, mercantiles y familiares. 2. Las denuncias o querellas penales, así como los juicios de ese tipo. 3. Los juicios contencioso-administrativos. 4. El juicio de amparo. Y 5. Los recursos y mecanismos de defensa regulados en la legislación procesal ordinaria. Para satisfacer los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y a contar con un recurso judicial sencillo y rápido, reconocidos por los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A fin de que efectivamente las personas promoventes puedan ser restituidas en el goce de los derechos que estimen se les afectan o violaron, el recurso a través del cual soliciten a la autoridad competente les reconozca, constituya o reivindique un derecho debe tener la doble característica de ser idóneo y eficaz, es decir, debe entenderse en el sentido siguiente, y idoneidad, debe ser capaz de modificar, revocar o nulificar el acto u omisión que se combata, y 2. Eficacia, dependiendo de la naturaleza del acto que se pretende impugnar, debe, a.
permitir a la persona que lo promueva el despliegue pleno de su derecho de defensa, y b. regular un procedimiento que impida la consumación irreparable, en los derechos de la persona promovente, de los efectos que produce el acto u omisión materia de la controversia. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 24 de 27. Registro Digital, 203-0383. Tipo, aislada. Sindicatos. Tienen interés legítimo para promover amparo indirecto contra normas generales autoaplicativas que afecten derechos laborales de sus agremiados. Hechos: un sindicato promovió amparo indirecto contra diversas disposiciones de la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los trabajadores al servicio del Estado de Nayarit, con motivo de su entrada en vigor. El juzgado de distrito sobreseyó por lo que respecta a algunos de los artículos reclamados, al estimar que el promovente no contaba con interés legítimo para promover el juicio. Contra esa determinación interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los sindicatos tienen interés legítimo para promover amparo indirecto contra normas generales autoaplicativas que afecten derechos laborales de sus agremiados. Justificación. Acorde con los artículos 356 de la Ley Federal del Trabajo y 127 de la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los trabajadores al servicio del Estado de Nayarit. El objeto de los sindicatos es el estudio, mejoramiento y defensa de los derechos e intereses comunes de sus agremiados. Por su parte, conforme a los artículos 375 de la Ley Federal del Trabajo y 135, fracción 4, de la Ley Burocrática Local, los sindicatos tienen el deber jurídico de representar a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente. Cesando entonces, a petición del trabajador, la intervención del sindicato. Las organizaciones sindicales, en principio, cuentan con interés legítimo para promover amparo indirecto contra la entrada en vigor de normas generales en materia laboral, para lo cual es necesario que, y, sean de naturaleza autoaplicativa, esto es, que causen perjuicio al entrar en vigor sin requerir de un acto concreto de aplicación. 2. Causen perjuicio a la organización sindical, para lo cual es indispensable verificar si alguno de sus agremiados se halla en el supuesto normativo de la disposición jurídica de que se trate, lo cual al ser materia de prueba amerita el examen jurisdiccional de las que en su caso se aporten para tal extremo, y 3. La impugnación tenga como propósito la defensa de alguno de los agremiados que estén en el supuesto de la norma, no de la clase trabajadora en general. Lo anterior, porque el interés legítimo de un sindicato para promover el amparo contra normas autoaplicativas no implica una potestad irrestricta para impugnar de manera abstracta cualquier norma en materia laboral, sino que acorde con su objeto, la impugnación debe encaminarse a la defensa de los agremiados, lo cual implica que inclusive deberá demostrarse la existencia de trabajadores agremiados que se ubiquen en el supuesto concreto de la norma reclamada. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 25 de 27. Registro Digital, 203-0355. Tipo, jurisprudencia. Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. Primer acto de aplicación cuando se impugna en amparo indirecto el artículo 160 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en 2019, 2020 y 2021. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar cuál es el primer acto de aplicación del artículo referido, para efectos de la procedencia del amparo indirecto. Mientras que uno consideró que es la emisión del oficio en el que se determina un crédito fiscal por omitir el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. El otro estimó que es la emisión del requerimiento previo de pago del tributo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, estima que para efectos de la procedencia del amparo indirecto, la emisión del oficio en el que se determina un crédito fiscal contra el contribuyente por omitir el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos constituye el primer acto de aplicación del artículo 160 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en 2019, 2020 y 2021. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el primer acto de aplicación de las normas que establecen los elementos esenciales de una contribución tiene lugar cuando el contribuyente o la
autoridad determinan la cantidad líquida que debe pagarse por el tributo. Ello, porque el cálculo debe atender a las hipótesis previstas en las normas para precisar el sujeto del tributo, las circunstancias en que se suscitó la hipótesis de causación, la cuantificación del parámetro que sirva para obtener la base, y la tasa o tarifa aplicable. El artículo 160 mencionado prevé la obligación de pagar el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y establece únicamente los sujetos y el objeto de ese tributo, así como algunas cuestiones relacionadas con el trámite de registro y emplacamiento, y ciertas excepciones para el cumplimiento exacto de la obligación fiscal. De la mecánica prevista en el Código Fiscal de la Ciudad de México se advierte que la falta de autoliquidación del impuesto da lugar a la emisión de un oficio de requerimiento de pago y obligaciones omitidas, y su incumplimiento origina la emisión de un crédito fiscal, en el que se determina la cantidad a pagar. Por tanto, la individualización de las hipótesis en perjuicio del contribuyente se actualiza cuando se emite la resolución determinante del crédito fiscal, de modo que ésta constituye el primer acto de aplicación de la norma para efectos de la procedencia del amparo indirecto. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 26 de 27. Registro digital, 203-0363. Tipo, jurisprudencia. Interés jurídico en el amparo. El fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado no lo tiene para impugnar aisladamente el artículo 8, fracción 2, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado tiene interés jurídico para impugnar aisladamente el artículo referido. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado, como enajenantes, no tienen interés jurídico para impugnar aisladamente el artículo 8, fracción 2, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Justificación. De los artículos 103, fracción y 107, fracción, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quinto, fracción, párrafo primero y 61, fracción 12, de la Ley de Amparo, se advierte que cuando una persona que aduzca tener interés jurídico promueva el juicio de amparo, como condición necesaria para su procedencia debe acreditar, 1. La existencia de un derecho subjetivo, y 2. Que el acto de autoridad le irroga algún perjuicio. Los artículos 1 y 11 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos establecen que los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados son los contribuyentes obligados al pago del impuesto relativo, y que no harán la separación del impuesto en el documento que ampare la enajenación correspondiente. De ello se deduce que al vender un automóvil nuevo, si bien tienen el carácter de contribuyente formal, no resienten afectación en su patrimonio por el entero del tributo, ya que lo trasladan al consumidor final. Por su parte, el citado artículo 8, fracción 2, establece una exención, total o parcial, en función del precio de venta de un vehículo nuevo, por lo que el beneficio se dirige exclusivamente al contribuyente material que paga el tributo, esto es, al consumidor final, quien resiente el pago o, en su caso, el beneficio en su patrimonio. Mientras que el enajenante se limita, de ser procedente, a retener y enterar el monto que corresponda. Por tanto, el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado como enajenante, ante la hipótesis normativa referida, no resiente afectación patrimonial, por lo que carece de interés jurídico para impugnar de manera aislada dicho precepto. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 27 de 27. Registro digital, 203-0381. Tipo, jurisprudencia. Responsabilidad patrimonial del Estado. El artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, en las porciones conducentes a la vía para solicitar la indemnización, quedó derogado a partir de la reforma a la Ley Federal de la materia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2009. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar el conflicto normativo integrado entre las disposiciones legales señaladas. En cuanto a la vía para solicitar la indemnización por responsabilidad patrimonial del SAT,
mientras que uno consideró que debía prevalecer la norma citada en primer lugar y acudirse directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El otro sostuvo que con motivo de la reforma la persona interesada primero debía dirigirse al órgano desconcentrado. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el artículo 34, párrafos 3º, 5º, 6º y 7º, en las partes conducentes, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, quedó derogado por la referida reforma a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. En cuanto a la vía para solicitar la indemnización. Justificación. Desde su expedición, tanto la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, reglamentaria de la materia, como el artículo 34 referido, regulador del régimen especial correspondiente al SAT, señalaban que la indemnización debía solicitarse directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, con motivo de la reforma aludida, la ley reglamentaria estableció que debe acudirse previamente a la sede administrativa. Del proceso legislativo se advierte que el cambio tiende a la consecución del principio de imparcialidad y a la funcionalidad del sistema de impugnación, pues busca que las personas interesadas puedan hacer valer sus derechos en dos instancias independientes, y que la autoridad administrativa tenga oportunidad de reparar su error por sí misma previamente a la judicialización del asunto. Por ello, debe entenderse que la reforma a la ley reglamentaria derogó tácitamente a la norma especial en el aspecto indicado. De otra manera dejarían de aplicarse al SAT las medidas que el legislador consideró idóneas para propiciar un régimen general de responsabilidad patrimonial del Estado justo y eficiente, sin una justificación válida. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.